Hola profesora, soy Sebastián Aguilera y voy a hablarle sobre la Revolución Rusa. Bien, más o menos para empezar el tema, voy a decir cómo empezó. Hice este PowerPoint para guiarme por si me pierdo en alguna parte. Bien, más o menos por dónde empezó. Allá por el año 1860, el Imperio Ruso se encontraba atrasado en comparación a los europeos, mientras que Europa ya estaba en un proceso de industrialización avanzado. El Imperio Ruso se encontraba aún estancado en el feudalismo. A consecuencia de esto, millones de personas vivían en el campo, siendo explotadas laboralmente en condiciones semejantes a la esclavitud. Bien, para abolir esto, Alejandro II, que era el zar de la época, decreta la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos. Bien, pero nada cambia. ¿Por qué? Porque la pobreza en el Imperio Ruso es de tal magnitud que los siervos prefieren quedarse con sus explotadores a que vivir en la miseria. Harto de estos, el pueblo ruso empieza a pensar en conjunto y comienzan a realizar atentados contra el zar. ¿Qué era el zar? El zar básicamente era la monarquía absolutista que reinaba en ese entonces. Bien, pero ninguno de los atentados hasta el momento fue exitoso. ¿Qué es lo que pasa? Luego de un tiempo, más o menos unos 20 años de lucha, Alejandro II cae y es asesinado por los revolucionarios. Su sucesor, Alejandro III, decreta la creación de una impetuosa policía para reprimir a los revolucionarios. Más que nada esto fue una especie de venganza para vengar a su padre, Alejandro II. Bien, al mismo tiempo, este suceso, el asesinato de Alejandro II, el país estaba empezando en su proceso de industrialización, aumentando los trabajadores explotados y esto hace que el pueblo ruso se enoje aún más. Bien, en 1898, si no recuerdo mal, se creó si no me pierdo, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, creo que lo dije bien en orden, de ideología marxista. Bien, entrando un poco más en detalles, ¿de dónde nace esta ideología? Básicamente proviene del señor Karl Marx, el cual aseguraba que el sistema capitalista era injusto, porque, perdón, me perdí. Em, Porque a costa del esfuerzo de los trabajadores, el- un grupo muy reducido de personas se quedaban el mayor porcentaje de las ganancias. Bien, ¿qué decía Karl, perdón, que había que hacer? Él decía que los obreros debían adoptar una conciencia de clase. ¿A qué se refiere Karl con esta conciencia de clase, básicamente? Decía que los trabajadores debían pensar que eran un grupo oprimido y unirse y luchar en una primera fase llamada socialismo. Bien, en la cual, como su nombre lo indica, o mejor dicho, ¿qué significa el socialismo? Significa socializar los medios de producción, transfiriendo las herramientas de producción a los trabajadores. Así, la plusvalía no recaería solamente en el jefe, como era hasta ese entonces, sino que también recaería sobre todos los trabajadores. Esto traería como consecuencia la extinción de las clases sociales. Ya no habría clases sociales, se aboliría el Estado como instrumento de opresión y se reconocería la igualdad de todos
de todos los seres humanos. Bien. En 1900, ya 2 años más tarde, en 1900 sale de prisión de Siberia una de las personas más importantes de esta revolución. Este hombre se llama Lenin, era un abogado, pero, perdón, era un abogado. El hombre este era un activista nato y publicó un diario llamado, si no recuerdo mal, Iskra. Este diario traducido al español significaría la mecha, si no recuerdo mal. Este artículo se tuvo que imprimir en el exterior y traer a Rusia porque claramente era ilegal, porque el objetivo de este artículo era influir en la creación de una nueva organización política de, de obreros e intelectuales. Bien. Estos en un futuro van a ser llamados bolcheviques, nada más. Además, Lenin da conferencias, mantiene reuniones con obreros e intelectuales y dedica una gran parte de su tiempo a escribir folletos, libros y artículos. Bien, pasan 2 años. Lenin publica un folleto con el título ¿Qué hacer? En este folleto, eh, Lenin indica de qué manera se puede llegar a la revolución. Para él, no se puede concretar un movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria, y no hay teoría sin movimiento de masas. Bien, ¿qué más? Si no recuerdo mal, un año más tarde, el partido político de Lenin se divide entre mencheviques y bolcheviques. ¿Por qué se dividen? Porque estos tenían varias diferencias ideológicas de qué hacer. Primero, los mencheviques indican que ante el socialismo se necesita una transición democrática burguesa que industrialice el país. En cambio, los bolcheviques, perdón, no recuerdo muy bien, creen que deben tomar el poder a costa de la lucha contra el zarismo y contra la burguesía, básicamente. Eh, una fecha que no me acuerdo. El 22 de enero de 1905 en Petrogrado, miles de personas se manifiestan por mejoras laborales, básicamente. Esta marcha de obreros y campesinos, a priori, no, básicamente no, a priori no tenían ningún interés político. Pero de igual manera, el ejército del zar los reprimió violentamente, dejando muchos heridos y hasta muertos. Este día fue recordado como el Domingo Sangriento. Bien, a consecuencia de esto, onda, a lo del zar le salió el tiro por la culata, y a consecuencia el Domingo Sangriento, se crean protestas masivas en Petrogrado, para que ese lugar era como el punto cero, básicamente. Los obreros del campo, eh, a- en paralelo a las protestas de la ciudad esta, roban, cazan, talan bosques y ocupan tierras en el campo. Bien, en ese mismo año, en junio, pasa un hecho que ah, parece que no es de tanta importancia, pero se lo conoció como un pequeño primer paso hacia la revolución. Básicamente, en junio, la tripulación del Potemkin se amotinó contra los oficiales zaristas, si no recuerdo mal, por darles carne en mal estado. Básicamente, estaban podridas la carne. La sublevación rápidamente se termina, y se vuelve a la paz. Bien, onda ganan los tripulantes. Bien, ese mismo año,
Nicolás II, que era si no recuerdo mal, el líder del ejército del Imperio Ruso, crea por parte de los burgueses la Duma estatal. ¿Cuál era el objetivo de la Duma estatal? Básicamente era una asamblea consultiva. Bien, seguimos. Cambio de coso del PowerPoint. El 12 de mayo de 1905 se creó una huelga de obreros textiles. Al día siguiente se crea una asamblea de huelguistas en la cual eligen un soviet de 150 delegados. Bien, estos delegados del soviet eran encargados de negociar con las autoridades y presentar reformas a la Duma local. Bien. El 26 de noviembre arrestan al presidente del Soviet de Petrogrado y lo reemplaza Lev perdón, Bronstein, si no recuerdo mal. Este señor era un intelectual marxista que tenía ciertas diferencias con Lenin, pero eh, se unen, se unen por la causa. Bien, en 1914 comienza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y Rusia está entre los participantes de la misma. Bien, Nicolás II, como mencioné antes, que era el líder del ejército del Imperio Ruso, el general básicamente, moviliza todas sus tropas, que eran bastantes, no eran pocas, eran 14 millones, y al hacer esto, debilita la estructura interna del país. Bien, Rusia, además, pierde su primer encuentro bélico con Alemania, dejando millones de heridos, si no recuerdo mal eran 2 millones, y en el país se intensifica el hambre por la economía de guerra. O sea, estaban dedicando mucho dinero a su armamento bélico y el hambre en el país se estaba intensificando. Bien, ahora, lo- los rusos, había 14 millones que se habían movilizado. Bien, ¿qué piensan ahora la gente? La gente piensa que esta es oportunidad. Y entonces, el 23 de febrero de 1917, esta es conocida como el primer intento de revolución o la primera parte, en Petrogrado, que básicamente es el punto cero de las manifestaciones, el pueblo se vuelve a manifestar por lo que sería paz y alimentos. Estas eran madres y campesinos que se manifestaban. Por un principio no tenían ningún interés político. Básicamente que querían alimento y trabajo, como mencioné anteriormente. Bien, ¿qué pasa después? Un día después se suman manifestaciones de los suburbios vecinos. El ejército zarista había cerrado el puente que conectaba las dos ciudades, las ciudades con la ciudad de Petrogrado con sus ciudades vecinas. Entonces estas personas debían pasar por un lago congelado, imagínate, a menos tantos grados, tenían que pasar a la otra ciudad. Bien, el 25, o sea, un día después, se declara una huelga general. Y el 26 se amotinan cuarteles, porque el zar había dado la orden de que los soldados debían abrir fuego contra los protestantes. Pero el ejército se, se niega y hacen un amotinamiento. Bien, el 27, un día después nuevamente, se crea un gobierno provisional. Día después, este queda en manos de, si no recuerdo mal, Kerensky. Bien, pero este cae ante los bolcheviques. No me acuerdo cómo seguir. Este cae ante los bolcheviques en un golpe de estado. Bien. En ese entonces se terminan 300 años de dinastía más o menos que estaban reinando el zar. Kerensky consolida una transitoria democracia burguesa, sí, con el apoyo de los mencheviques. Bien,
pero al poco tiempo este flaquea y el pueblo exige las tierras, la paz y la construcción de un gobierno popular, un gobierno popular y socialista, ahí va, no me salía. Lenin y Trotsky habían sido exiliados por su seguridad, pero al momento de que está pasando todo esto, ellos vuelven. ¿Cuál es su objetivo? Ceder todo el poder a los soviets. Bien, para esto em, crea la Guardia Roja. Este es un comité revolucionario que estaba destinado a tomar el poder. Después de unos cuantos ataques, por ejemplo acá a estaciones de radio y todo eso, deciden atacar el castillo de invierno con la ayuda de un barco que la verdad no me acuerdo el nombre. Kerensky, que era el que estaba al mando, escapa y el poder queda a mano de los bolcheviques. Lenin en la cabeza llama a elecciones, entrega tierras y termina con la propiedad privada. Y por su parte, Trotsky firma la paz con Alemania. Y y con eso se daría concluida la Revolución Rusa. Ya no habría nada más que decir. Bueno, ese es mi oral. Em, Saludos.